Bueno, listo, mis maestros. Muy buenas noches para todos. Pues como les decía don Eduardo, muy contenta de poder darle continuidad eh, en este curso que ya de pronto podemos decir que es nuestra tercera temporada, ¿cierto? Pues de acuerdo con algunas sugerencias que se recibieron, pues yo siempre creo que he tratado de justificarles a todos el por qué. Para mí es importante darles un refuerzo teórico, sobre todo sobre lo que es la parte de la clasificación y caracterización de las tipologías textuales, porque considero desde mi experiencia como docente preparadora para diferentes tipos de pruebas, que cuando nosotros somos capaces de identificar las características de un texto, es mucho más fácil para nosotros poder identificar el tipo de preguntas que nos van a salir. Les reitero la idea con la que he trabajado durante estos tres cursos, este es el tercero, y con los cursos que he trabajado en la preparación para no solamente la prueba saber, sino la prueba de CAES, en donde he podido participar. Y es que, mis queridos maestros, si nosotros no conocemos el origen de las situaciones, si no conocemos la estructura de un cuerpo, nosotros no vamos a poder estudiar ese cuerpo. A ese cuerpo llamémoslo texto, ¿sí? Como el universo que nos va a acompañar durante las pruebas. Y yo creo que los maestros que han podido participar de las clases han visto cómo se reposa la teoría en la práctica y han identificado en las preguntas esa teoría con la que hemos venido trabajando. Entonces, si estamos buscando un curso en donde solamente nos vayan a dar tips, estrategias para descartar, también lo hemos hecho, ¿sí? Como valor agregado, hemos dado estrategias de cómo aprender a descartar preguntas en lectura crítica y en todas las asignaturas, ¿cierto? Entonces, pues, frente a eso, mis maestros, pienso que la metodología que se ha venido empleando ha sido muy asertiva. Si hay alguna persona que sienta que esa no es la metodología que está buscando frente a la clase de lectura crítica, entonces, pues me lo hace saber por el interno para ver de qué manera se le puede colaborar, ¿cierto? Para que encuentre el hocus pocus de los tips necesarios para aprender a descartar, ¿sí? Entonces, voy a arrancar con la clase para los maestros que ya han venido conmigo en los otros dos cursos. Ya saben que las temáticas van a ser siempre las mismas, pero he tratado en lo mayor posible de no repetirles ni un solo ejercicio práctico de todos los que hemos trabajado. Entonces, en esa búsqueda y en esa selección de la ejercitación, que es lo que nos ha permitido llegar a mejorar en los niveles de comprensión lectora, les garantizo de que no les voy a repetir ni un solo texto ni una sola pregunta con otros textos, sobre todo no les repetiré los textos para ejercitación, pero a nivel del refuerzo de las temáticas, pues de pronto sí me van a escuchar un poquitico repetitiva frente a la caracterización, porque así como hay maestros, digamos, hay unos 50 o 60 maestros que ya han venido en los cursos, tenemos en este momento casi 320, tenemos por así decirlo, unas 280 personas que son nuevas, entonces, eh, por respeto a todos, pues preciso este tipo de puntualidades para que tengamos en cuenta cómo vamos a desarrollar el trabajo, ¿cierto? Una clase no la construye solamente el maestro, la construye el grupo entero con el que se está trabajando. Ustedes como maestros, los que están en ejercicio o los que aspiran a hacerlo desde otras áreas del conocimiento del saber, tienen que llevarse esto en el corazón. Una clase no la construye un maestro solamente por más maromas o malabares que haga, sino que es una construcción colectiva de un grupo y un orientador que es el que guía la clase como tal. ¿Listo? Entonces, bienvenidos todos los aportes que se hagan de manera respetuosa, bienvenidas todas las sugerencias, bienvenidos todos los elementos que nos permitan desarrollar nuestras competencias de lectores críticos como tal. ¿Listo? Bueno, ok, muchas gracias por las cosas que están diciendo en el chat, eso me hacen sentir
un poco bien, porque no les voy a mentir que esta tarde cuando recibí ese comentario me sentí como un poco bajoneada. Dije, bueno, y entonces, ¿qué es lo que esperan algunos maestros? ¿Qué es lo que esperan que se haga el trabajo? Si fuera solamente el truco y la mañita, dirían, pero es que esto no tiene ningún respaldo teórico. Entonces, vamos a tratar de buscar un equilibrio en el que todos podamos aprender. ¿Listo? Ay, Luis Fer, gracias, gracias, maestros. Bueno, igual no estamos aquí para juzgar a nadie porque todos somos libre pensadores. Y ese libre dependiendo de las necesidades de aprendizaje que todos hayan tenido, pues me imagino que cada uno se ajusta, ¿no? Bueno, mis queridos maestros, voy a iniciar compartiendo pantalla. Bueno, gracias, gracias maestros por eso que me están diciendo. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me avisan si ya comenzaron a verla. Entonces, permítanme que tengo abierta como 60, 60 imágenes el día de hoy. 60 carpetas porque no he parado de trabajar, gracias a Dios, en todo el día. Bueno, para los que no me conocen, pues muy buenas noches. Mi nombre es Isabel Cristina Ocampo Duque, les hablo desde Santiago de Cali, maestra de profesión de toda la vida, licenciada en humanidades, magíster en educación y especialista en pruebas estandarizadas, ¿cierto? En pruebas externas de estandarización. Maestra de toda la vida. Desde que tengo 13 años estoy en este oficio y pues a mis 40 y todos siento que tengo la experiencia suficiente para hablarles. ¿Listo? Eh, Me encanta el ejercicio de la lectura y en cada texto que descubro, en cada una de las preparaciones que realizo para la misma, siempre, a pesar de que los he visto muchísimas veces, siempre encuentro un saber más. Yo quiero hablarles un poquito de lo que es la lectura crítica, porque yo sé que hay muchos docentes nuevos y hay algunos que no han entendido el por qué nos están evaluando, ¿cierto? De una forma en donde no nos van a llamar la prueba actitud verbal, ¿cierto? Ni lengua castellana, sino que nos la van a llamar lectura crítica como tal, ¿cierto? ¿Qué es eso de la lectura crítica? Ya se está grabando. La clase ya está quedando grabada, lo que estoy escuchando por el chat. Leyendo, perdón. La lectura crítica es una habilidad, ¿sí? Y quiero que todos nos lo metamos en la cabeza. La lectura crítica es una habilidad. Por eso en el colegio no hay ninguna materia que se llame lectura crítica. Por eso en la universidad a usted no le enseñaron algo que se llame lectura crítica. En el colegio usted ve lenguaje y ve filosofía, pero lectura crítica como tal no se le enseñan. ¿Por qué razón? Porque leer críticamente es una habilidad. ¿Listo? Leer críticamente es una habilidad. ¿Todos sabemos leer? Sí, porque hay varios niveles en los que nosotros decimos que sabemos leer, ¿verdad? La lectura crítica es un nivel avanzado de lectura, ¿cierto? O es un nivel que se convierte en un prerequisito para demostrar que tenemos un saber o que podemos interrelacionar saberes o que somos capaces de a través de una lectura poder interceptar una intención comunicativa que nos va a permitir reflexionar y elaborar un pensamiento. ¿Listo? Entonces eso es algo que quiero que quede claro. Y como es una habilidad, ¿cómo se vuelve usted hábil para leer críticamente, cierto? O para lograr esta competencia. Usted se vuelve hábil ejercitándose. Usted se vuelve, haga de cuenta que usted va al gimnasio, ¿cierto? Entonces en un primer ejercicio en el gimnasio, usted llega, ¿cierto? Sin el hábito de hacer ejercicio y obviamente su cuerpo le va a doler, le va a costar mucho trabajo alzar peso o mantenerse en una rutina de ejercicios y se va a sentir muy cansado. Eso le va a pasar a usted en el ejercicio de la lectura crítica. Como nosotros, los colombianos, no estamos inmersos en una cultura lectora, para nosotros nos va a parecer muy largo un texto que tenga 4 párrafos o nos va a parecer cansón un texto en donde no tenga muñecos, como los chicos, como los niños pequeños, ¿verdad? Pero entonces, a medida que usted va realizando ese tipo de ejercicio y va entendiendo cómo se arman y se estructuran los textos, usted le va cogiendo gustico.
Y al cogerle gustico, usted comienza a disfrutar el ejercicio, y al disfrutar el ejercicio usted va a sentir que está aprendiendo. Y yo creo que muchísimos de los que están aquí, que han vivenciado las 2 temporadas de las clases, han podido vivenciar cómo sus habilidades lectoras, y no es cuento mío, se han ido mejorando porque han entrado en la ejercitación y su cerebro ha comenzado a pensar críticamente, ¿sí? Aquí tenemos 2 conceptos que es pensamiento crítico y lectura crítica. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, reflexionar y desarrollar la competencia propositiva, que es aquella que nos permite determinar, concluir, proponer y establecer situaciones de transformación y cambio de la realidad. ¿Listo? Nosotros vamos a tener preguntas que sean interpretativas, ¿cierto? Que sean inferenciales y de crítica intertextualidad, que nos van a permitir llegar a este nivel de pensamiento crítico. ¿Cómo se logra? Pues a través de la lectura crítica, y se trata que a través de un texto que usted comience a decodificar, usted sea capaz, ¿cierto?, de interrelacionar saberes que le permiten a usted, 1, extraer la intención comunicativa del autor, y 2, sacar sus propias conclusiones sobre lo que el texto dice. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que se les propone, ¿cierto? Este ejercicio está determinado por unos contenidos que se han identificado, ¿cierto?, para el trabajo. Estos contenidos son los siguientes: unos tienen que ver muchísimo con lo que es la parte del lenguaje y otros tienen que ver muchísimo con lo que es la parte de la filosofía. Por así decirlo, al hablar de niveles de comprensión lectora, clasificación del texto, funciones del lenguaje, lenguaje figurado, estructura de textos y conectores, podemos decir que son contenidos que tienen que ver con el área del lenguaje. Y cuando hablamos de juicios de valor, de lógica en la estructura del texto argumentativo y de los supuestos implícito y subyacente, estamos hablando de temas que tienen que ver con la parte de con la parte de la filosofía, por así decirlo. ¿Bien? Porque eso se llama lectura crítica. ¿Cómo vamos a ir desarrollando estos contenidos que les presento? Pues la verdad, a veces, dependiendo de las mismas necesidades del curso, pues vamos a ir salteando los unos a otros. Los más fuertes de estos temas que aquí les planteo para el curso son la clasificación de los textos y las estructuras. Estructura tanto la narrativa como la argumentativa, y yo les aumento esa parte de las estructuras. Yo les hablo también como valor agregado de la estructura del texto expositivo, de la estructura del texto informativo y discontinuos, ¿cierto? Cómo analizarlos. A esta parte les agrego eso. Si ustedes se van a revisar, mis queridos maestros, porque nosotros, para poder fundamentar nuestro curso, si se ponen a revisar las otras empresas, por así decirlo, que tienen una propuesta de curso para el concurso docente, la estructuración o las temáticas que ellos consideran son muy similares en la parte de lectura crítica a lo que yo les estoy presentando en este momento. Y pues hemos tratado casi en su totalidad de abarcar con todas las temáticas y que no nos quede nada por fuera. ¿Listo? En la clase del día de hoy, pues vamos a tocar el tema de niveles de comprensión lectora. Los que ya lo han visto, pues lo afianzamos y miramos ahora con esto. Y voy a hablarles un poquito de clasificación de textos, pero en términos generales. Y trataré de hacer 3 ejercitaciones con 3 textos de diferentes tipologías para poder que avancemos en el trabajo. ¿Listo? Esto es lo proyectado para el día de hoy. Entonces, hablaré de niveles de comprensión lectora y me voy a valer, por así decirlo, de un gráfico que yo creo que todos ustedes me han visto hacer, o los que están repitiendo curso conmigo, que es una escalera que va en avance, ¿cierto? O que está en ascenso. Y quiero que con la mano en el corazón, dependiendo de cómo le vaya a usted en cada uno de estos ejercicios, usted mire en qué nivel de comprensión lectora usted se encuentra, ¿verdad? No es cháchara, por así decirlo, que hay preguntas que tienen niveles de complejidad diferentes, ¿cierto? Y que al tener niveles de complejidad diferentes, pues nos van a dar mayor o menor puntuación, ¿cierto? Porque si necesitamos sacar, o el máximo a sacar dentro de cada asignatura, ¿cierto? Digamos 100 puntos, y tenemos, por así decirlo, 27, 30, 41 preguntas como en la prueba Saber 11, no todas las preguntas van a tener el mismo valor, porque depende de su nivel de complejidad. ¿Qué es lo que da el nivel de
complejidad. En lectura crítica, estoy hablando propiamente, lo da hacia qué nivel de lectura esté planteada la pregunta para corresponder. Entonces vemos la escalerita con 3 niveles de comprensión lectora. Se dice, y abro comillas, porque no todos lo tienen, estoy hablando de niños, jóvenes y adultos. Se dice que todas las personas, si han pasado por una instrucción mínima, ¿cierto?, deben tener este nivel 1 o básico, que es el nivel interpretativo literal. Dícese, dícese de aquel nivel en donde nosotros tenemos un enunciado pregunta cuya respuesta la vamos a encontrar de forma literal en el texto. Ahí nosotros no nos vamos a poner a inventar nada, no nos vamos a poner a identificar nada, simplemente hacer una buena decodificación del texto e identificar en qué parte del texto está la respuesta. ¿Listo? Ese es un nivel que se dice que todos tenemos, pero es un nivel que algunos se resbalan y es un nivel que la verdad para muchísimos se convierte en el coco. ¿Saben por qué? Porque ven un texto largo y les da pereza. Porque ven un texto 1 y un texto 2 y dicen, ay, tengo que leer 2 textos para poder responder. Entonces da pereza y da jartera, o uno a veces dice aquí que me dicen, no entiendo ni siquiera el vocabulario y uno comienza como a temblar, ¿cierto? Entonces, es un supuesto que todos tenemos el nivel 1 de lectura, pero no es un nivel a descuidar por muy fácil que se nos plantee. ¿Listo? Preguntas de este nivel, les repito, son aquellas que tienen su respuesta en el mismo texto. Por ejemplo, estamos en el cuento de Caperucita Roja y le dicen, ¿de qué color era la Caperucita? Entonces usted dice roja. ¿Por qué? Porque en el texto lo dice. ¿O en qué lugar se desarrolla la historia anterior? Pues en el bosque. ¿Por qué? Porque es que eso lo dice el texto, ¿ya? Entonces mi universo para las preguntas de ese nivel va a ser el texto. Ahí no voy a tener que hacer nada más. ¿Listo? Bueno. Claro, claro. Vamos a trabajar en las 3. El segundo nivel, ese segundo nivel es la base de todo, maestros. Este segundo nivel es, yo les hago hasta el corazoncito, este nivel es el principal, porque si usted trabaja con el nivel 2, trabaja con el nivel 3 sobrado, ¿sí? Para mí la base, como que el tronco de este tipo de ejercicios es el nivel 2, que es el nivel inferencial. ¿Qué es hacer una inferencia? Es ser capaces de captar la información que está implícita en el texto. Es como la segunda capa de la cebolla, no es la cascarita. La cascarita es al nivel 1. El nivel 2 es esa capa interna que está protegiendo el texto y que cuando usted la pela comienza como a arderle los ojos. Es donde está la sustancia, el poder del texto, el veneno, como lo llamo yo de forma coloquial. ¿Sí? ¿Usted se envenenó o no se envenenó con ese texto? ¿Sí? Y muchas veces se los he dicho de esa manera. ¿Usted encontró de verdad cuál era la intención comunicativa del autor o usted sigue pensando que 100 años de soledad es la historia del bochinche de una familia y de una pobre viejita que vivió 100 años viendo las calamidades de su familia? ¿Sí? Es como eso. Si usted piensa eso de 100 años de soledad, usted no está leyendo en el nivel inferencial. O si usted todavía cree que El Principito es un libro para niños, entonces usted está leyendo en el nivel inferencial. Sí, perdón, en el nivel 1, interpretativo literal. Pero si usted ha descubierto realmente el simbolismo, ¿cierto? Y las cosas que están internas en el texto, los mensajes, esa crítica, ese análisis, esa reflexión que está dentro de cada uno de estos textos, usted está leyendo la inferencia. ¿Listo? Es lo que el texto tiene, que te dice, que no te dice, pero a la vez te está diciendo el autor con cada contexto, con cada reflexión a la que él lleva. ¿Listo? ¿Cuál es una pregunta de este nivel inferencial? La típica. Del texto anterior podemos afirmar que, ¿sí? Esa es la pregunta más inferencial de todas. Encontrar una afirmación que te deja un texto. O teniendo en cuenta la expresión tal cosa del texto anterior, podemos decir o podemos inferir que, esa es otra pregunta de este nivel. O un supuesto implícito de la expresión tal cosa es. Entonces, encontrar lo que es supuesto y lo que es implícito en una expresión, eso es una pregunta que ustedes, como pueden ver, no es muy fácil de entender si usted no ha entendido la intención comunicativa del texto. Y tenemos un tercer nivel que cuando usted es capaz de extraer lo que el texto tiene en su interior, o sea, la intención comunicativa del autor, usted
puede llegar a este nivel 3 confiadísimo porque ha adquirido la competencia. Este nivel 3 se denomina nivel crítico intertextual y en este nivel 3 lo que va a hacer usted es un ejercicio de comparación entre los elementos que le está presentando el texto. ¿Listo? O le puede aparecer un texto 1 y un texto 2 y el contraste que usted debe realizar entre ambos textos. Por eso podemos decir que este nivel es el que menos se trabaja, ¿verdad? Pero si usted ha estado bien fundamentado en el nivel 2, el nivel 3 para usted va a ser muy fácil. ¿Sí? Preguntas de este nivel crítico intertextual son como las siguientes, teniendo en cuenta lo expresado por el autor en el texto 1 y lo expresado por el autor en el texto 2, una posible similitud entre ambos es, o ¿cuál es la relación que existe entre el párrafo 3 y el párrafo 5 del texto anterior? O teniendo en cuenta la siguiente imagen y el contenido del texto, podemos decir que una diferencia entre ambas es. Entonces siempre vamos a tener diferencias, similitudes y contrastes entre ellos. ¿Vale? Inferenciar, inferir, es extraer el contenido que no está aparente en el texto. Es el contenido que está implícito, es ese veneno, es esa intención comunicativa, ¿cierto? Es cuando usted descubre el por qué esta persona hizo este cuento, ¿ya? ¿Cuál era su intención? Y no solamente se puede hacer con textos que sean de tipo argumentativo. Tú en un cuento infantil o en un supuesto cuento infantil, tú puedes encontrar la intención comunicativa del autor. Y si te pones a estudiar un poquitico más el autor y más textos de él, vas a darte cuenta de que no todo lo que hemos creído durante toda la vida es así. ¿Listo? Bueno, mis maestros, para profundizar sobre esto que les estoy diciendo, permítame en un momento. Bueno, estas son algunas competencias a tener en cuenta, pero básicamente lo que les acabo de explicar está resumido en esta diapositiva en donde les habla de cada uno de estos niveles de comprensión lectora. Un estudiante me decía en la clase anterior, pero profe, es que esta evaluación no la va a hacer el ICFES. Esta evaluación, el contratista de ella fue la Universidad Libre, ¿cierto? Pero es que la Universidad Libre no se puede inventar las cosas. Ellos tienen que seguir un derrotero, unas pautas establecidas sobre los contenidos y las competencias que se deben evaluar y eso lo determina el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, que es el ICFES. ¿Listo? Entonces ellos están fundamentados en el ICFES y en estos niveles que yo les estoy hablando. ¿Listo? Bueno, mis queridos maestros, aquí está lo que les decía, el interpretativo es lo que está explícito, lo inferencial tenemos que ser intuitivos porque tenemos que hacer la extracción de las ideas o las hipótesis que tienen. Y en la crítica intertextual tenemos que evaluar lo objetivo y lo subjetivo de un texto para poder hacer un debido contraste y una comparación entre los mismos. ¿Bien? Entonces, continúo con esto que es tan importante. Para mí es supremamente importante que ustedes entiendan cómo se clasifican los textos, porque no todos los textos son iguales, ¿ya? ¿Listo? Usted no puede mezclar peras con manzanas, porque aunque tengan un sabor similar y semilla, no son iguales, ¿verdad? Usted puede diferenciar aquí que hay dos tipos de textos. Vamos a tener algo que vamos a llamar textos académicos y otra cosa que se llaman textos literarios. ¿Bien? De los textos académicos, ¿qué me interesa? Que usted aprenda a identificar bien las características del informativo, las características del expositivo y las características del argumentativo. Porque en esta triada, ¿sí? Se van a encontrar la mayor cantidad de textos que usted va a tener que ubicarse para trabajar en la prueba que va a presentar finalizando el mes de agosto o comenzando el mes de septiembre, ¿sí? Sobre todo en esta tipología textual, o sea que sobre esta tipología textual vamos a trabajar muchísimo, ¿cierto? Porque es aquí en donde se puede trabajar mejor los niveles de comprensión lectora. Sin embargo, estamos pensando que nos pueden salir para este trabajo 10 textos. ¿Listo? Entonces haga el conteo, ¿cierto?
vamos a tener sí o sí uno informativo, vamos a tener sí o sí uno expositivo, sí o sí vamos a tener un argumentativo y vamos a entrar si nos faltan 10. Sí o sí vamos a tener de esta familia de acá, vamos a tener narrativo. Pero ¿cuál de los narrativos me puede salir? No se preocupe porque esto no le va a salir, esto no le va a salir, ¿sí? Tampoco le va a salir nada que tenga que ver con esto porque resulta que usted ya está y usted no está en el colegio para repetir esto, sino que usted le va a salir dentro de lo narrativo, le puede salir o el cuento o un microrrelato o le puede salir una leyendita o una fábula, que es mucho más fácil. Pero para mi concepto, o según el conocimiento, le puede salir un cuento o le puede salir un fragmentico de una novela. Hoy les traje un fragmentico de una novela para que lo trabajemos, ¿cierto? Bueno, sí, ustedes saben que pueden ir tomando los pantallazos para que vayamos avanzando y podamos ir pues organizando esta información. Recuerden que esta clase está siendo grabada y usted puede acceder a la información que ella le presente en cualquier momento, ¿verdad? Pero pues, si ustedes son como yo, vieja escuela, ustedes van a aprender más fácil si toman sus propios apuntes o sus propios pantallazos. A mí me funciona de esa manera. Yo aprendo muchísimo mejor cuando estoy yo misma escribiendo, ¿cierto? Bueno, entonces, de esta familia, voy a mostrarles otro cuadrito en donde está un poquito más sintetizado este contenido del que les estoy hablando. ¿Listo? Entonces, como vamos a mirarlo acá, ¿sí? Estos son los textos como tal que se supone que van a salirnos en la prueba. Entonces vamos a tener informativos, narrativos, argumentativos y expositivos. Y de esta familia, el que más brillo le vamos a dar y el que más, él va a ser el consentido de nosotros, va a ser, ¿cierto? El texto argumentativo, ¿verdad? Pero vamos a trabajar también de estos un poquitico de cada uno como para que ustedes no sientan pues que no han tenido un recorderis en general de las cosas. Descriptivo, dentro de es que la descripción como tal, o un texto descriptivo como tal, podemos meterlo aquí y podemos meterlo acá, ¿sí? Un texto, es que de hecho, ¿sí? De hecho, todos los textos son descriptivos, porque para poder usted explicar, o para poder usted argumentar, o para poder usted narrar, usted necesita hacer descripciones como tal. De manera particular, para mí los textos descriptivos están inmersos dentro de los textos expositivos. ¿Sí? Pero bueno, dejémoslo allí para que no nos vayamos a alargar mucho con esto. Entonces, miren cómo identificar desde esta es la macroestructura y esta sería la superestructura. Si nos vamos a las teorías de Theun Van Dijk, de cómo están organizados, ¿cierto? Entonces, una noticia, una nota enciclopédica, un afiche, una circular, una carta, las llamadas infografías van a pertenecer a los textos informativos. ¿Listo? En los narrativos, miren todo lo que tenemos aquí, cuentos, parábolas, novelas, historietas como tal, o sea que las caricaturas hacen parte de los textos narrativos, ¿verdad? Los textos argumentativos, los ensayos, los artículos de opinión, las reseñas, los editoriales de periódico, los artículos científicos, los textos filosóficos, ¿cierto? Aquí los textos filosóficos o los textos de pensadores, de educadores, hacen parte de los textos argumentativos. Y dentro de los textos expositivos, estos son mucho más fáciles porque estos son puros conceptos, ¿sí? Y pues aquí nos meten como experiencia de esos conceptos, las reseñas, las recetas o las mismas instrucciones para armar artefactos, ¿listo? O que nos describen procesos. Bueno, hoy vamos a llevarnos un poquito de cada uno. Y les traje, como les dije, hoy le vamos a dar brillito a este argumentativo, lo vamos a comenzar a maciar, a manejar. Les traje por ahí una infografía, ¿cierto? Como una especie de una infografía ahí para trabajarla. Entonces vamos a mirar por aquí alguito. Y un narrativo, también les traje un fragmentico ahí de una novelita, como para que entremos en confianza. ¿Listo? Para que vayamos calentando motores y no extenderme tanto en eso. En la siguiente clase, que Dios permite sea el próximo lunes, entonces les hablaré de
el versus, porque hoy vamos a hablar de argumentativos un poquito, entonces pondremos a estos dos señores en versus, ¿verdad? Pondremos a jugar en ese versus argumentativos contra expositivos, qué tanto somos capaces de identificar características de uno y de otro, ¿sí? Para que vayamos allí afianzando nuestros saberes. ¿Listo? Pero esto será para la próxima clase, que si Dios permite, pues es el otro lunes. ¿Bien? Hoy voy a les traje una abreboca de todos. Ah, tranquilo, no se preocupen que les hablé de superestructura, de macroestructura y eso no se vayan a complicar con eso porque con eso se me desbaratan un poquito. Eso lo digo yo porque soy maestra pues de lenguaje y cuando usted maneja esta parte de la arbolaria del lenguaje, entonces se expresan esos términos, pero no tranquilos. No se afanen por eso de las estructuras y las macroestructuras. Esto lo vamos a ver más adelantico y les dije que hoy vamos a comenzar a hablar del señor texto argumentativo. ¿Listo? Bueno, ¿qué es argumentar? Miren, acá estaba en la diapositiva anterior. ¿Qué era argumentar? ¿Cuál era el propósito de un texto argumentativo? Y llevémoslo por acá. Miren que esto es lo más hermoso que nosotros podemos entender. ¿Cuál es la función comunicativa de un texto argumentativo? La función comunicativa de un texto argumentativo es convencer mediante la lógica, ¿sí? Sobre una idea, tesis y opinión o punto de vista. ¿Listo? Un texto argumentativo siempre va a manejar una idea, ¿cierto? ¿Sí? Que va a ser fundamentada por algo que se llaman los argumentos que la van a sostener y que van a tratar de comprobar que eso o probar que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Listo? Como tal. Persuadir, convencer, explicar, ¿cierto? Una idea que está planteada por alguien que es un autor. ¿Listo? Entonces, siempre utilizo esta comparación o este símil porque a mí me aterriza muchísimo. Y si ustedes de pronto tienen la forma de aprender más o menos similar a como aprende Isabel Cristina, que es siempre relacionando con un elemento gráfico, creo que les va a servir esta comparación que les voy a hacer. Cuando nosotros hablamos de un texto argumentativo, ¿sí? Quiero que siempre se imaginen ese texto como si fuese un árbol. ¿Por qué un árbol? ¿Cierto? Un árbol tiene como tres partes fundamentales y cuando hablamos de texto argumentativo decimos que él también tiene tres partes fundamentales. Un árbol, ¿cierto? Sus partes fundamentales siempre van a ser, ¿cierto? Entonces lo primero que hace es dibujar el tronco, ¿verdad? Luego le va a hacer unas raíces y luego le va a hacer unas ramas que van a desencadenar, ¿cierto? En todo lo que es el follaje que él mismo tenga. Aquí me quedó regularcito. Menos mal no soy maestra de dibujo ni de arte, sino de lenguaje, ¿verdad? Entonces, si pensamos que estas tres partes del texto argumentativo están representadas en un árbol, voy a tratar de pensar por qué está organizado de esa manera. Se dice que el texto argumentativo tiene tres partes importantes que son la tesis, los argumentos y las conclusiones como tales. La tesis de un texto argumentativo es lo primero que yo dibujé en el árbol, ¿cierto? Que es el tronco como tal, ¿sí? Ese tronco que está en la parte central, que es lo que necesito, ¿cierto? Que esté sólido, ¿verdad? Que es mi pensamiento o idea, ¿verdad? Que está allí. Pero ese pensamiento o idea no se sostiene solo. Él necesita unos argumentos. Al igual que este tronco, para no caerse, necesita de unas raíces. Cada una de esas raíces se va a convertir en un argumento. Y depende de la estabilidad y de la cantidad de raíces que tenga mi árbol, pues este no se va a caer. Es de la misma manera le pasa a un texto argumentativo con los argumentos. Si esos argumentos están bien puestos, están bien sólidos, nadie va a poder refutar lo que yo estoy tratando de probar o de convencer a otros sobre lo que estoy diciendo, porque está sólido. Y de la misma manera, pues voy a tener unas conclusiones que serían, por así decirlo, las ramas. ¿Listo? Si yo estoy argumentando desde dos posturas o desde dos líneas de argumentación, las ramas de mis conclusiones también deben ser equivalentes a ellas, ¿sí? Porque si yo abro una puerta, debo cerrarla.
el cierre de esa puerta es la rama o conclusión, ¿listo? Si yo tengo más de 2 argumentos, quiere decir que yo voy a tener más de 2 ramas para tener que cerrarlo. Todo lo que yo abra en un texto argumentativo debo cerrarlo, ¿listo? Finalmente tengo las conclusiones. Las conclusiones, que son esas ramas, es una forma de decir como este es el fruto que estoy ofreciendo de mi árbol, ¿sí? Porque hacia la parte de acá, porque es lo que ofrece. Usted al finalizar un texto argumentativo, usted puede ofrecer 2 cosas. Usted puede ofrecer recomendaciones o puede ofrecer reflexiones sobre lo que usted está hablando. Lo que usted propone es al final. Usted propone una recomendación o propone una reflexión, ¿verdad? Y es lo que el árbol, digamos, es en la rama lo que está ofreciendo, ¿sí? Entonces, por eso utilizo ese símbolo. Entonces, por la clase de hoy, ¿qué es lo que necesita que usted reconsidere? Ay, Dios mío, ¿por qué estamos tan ansiosos? Por Dios. Ustedes no saben que la carrera no queda sino el cansancio. Ave María. Estamos muy ansiosos, maestros, ¿sí? Vamos a hacer las cosas bien, mis queridos compañeros. Vamos a hacer las cosas bien y no es que no queramos que las cosas fluyan, ¿verdad? Sino que usted debe saber de dónde arrancan y si usted ya se sabe la teoría, entonces siéntase confiado con la práctica. Ay, yo leo los comentarios que me hacen y no sé, o sea, vamos de una vez con el texto, bueno, para darles contentillo a todos. Entonces, exacto, sí, es que la verdad es como tener contentas a tantas personas es muy difícil, pero conmigo no van a encontrar nunca esa carrera. Entonces, discúlpeme que sea como tan franca con lo que estoy diciendo, pero no están entonces en la clase que están buscando. No, no soy lo que buscan, porque conmigo no van a correr, conmigo van a aprender y van a seguir un proceso. ¿Listo? No, nada. Estoy como prevenida ya con tanta cosa. Bueno, seguimos. Vamos con la práctica. Esto ya hace parte de nuestra siguiente clase. Esto lo hicimos en la clase pasada. Acuérdense que tuvimos clase pasada y en la clase pasada tuvimos muestra de tipologías textuales y tuvimos ejercicios, ¿verdad? Entonces, sigamos. Esto lo hicimos en la clase pasada. El curso ya está diseñado todito. Aquí no se está improvisando de ninguna manera, mi maestro. Ya está. De mi parte está diseñado completamente. Entonces les dije que íbamos a comenzar con argumentación, entonces nos vamos a argumentar. Esto lo hicimos la clase pasada. Bueno, vámonos con este. Este es un texto argumentativo y de donde me doy cuenta que es argumentativo, mis amados maestros. Primero, miren la extensión. ¡Wow! Está grandotote, ¿cierto? Pero vamos a comenzar a ejercitarnos desde lo largo para que vamos a coger habilidad, vamos a coger defensa, ¿cierto? Por así decirlo. Vamos a comenzarnos a entrenar con texticos grandes, porque esa es la extensión de los textos que nos van a salir, no nos van a salir unos microtextos ahí chiquitos. ¿Listo? Y bueno, entonces concentrémonos en la lectura. Vámonos a hacer a la lectura. Bueno, listo. Este texto se llama ¿Se necesita visa o no pase? Entonces, cuando nosotros estamos con un texto como este, que es bien largo, ¿verdad? Tiene más o menos 4 diapositivas, o sea, más o menos 6 párrafos, 8 párrafos. Entonces comienza como a rascarse la cabeza y usted dice, anda, ¿y a qué hora voy a leer yo todo eso? Y si no entiendo. Entonces, usted va a arrancar desde la decodificación de lo que para usted es en este momento, ¿sí? Esta partecita de aquí, que es el título del texto. Y mire que está en signo de pregunta, ¿sí? Entonces dice, pregunta, ¿se necesita visa o no pase? ¿Listo? Entonces, desde eso
nos están diciendo que hay una crítica frente a las exigencias de la visa y hay una pregunta, ¿no? ¿Será que si no tengo visa no puede pasar? Ustedes saben que eso para nosotros los colombianos o para los latinoamericanos ha sido un estigma, ¿cierto? Que nos ha marcado el progreso o el acceso a muchos lugares del mundo a los cuales podríamos tener accesibilidad para muchas proyecciones de nuestro proyecto de vida. Voy a hacer la lectura, por favor. En estas primeras clases la lectura la voy a hacer yo para que cojamos hábito y ya los voy a ir soltando poco a poco a ustedes para que vayan haciendo las lecturas de forma individual en las otras clases, ¿listo? Pero digamos que los 2 o 3 primeros encuentros voy a hacerlo yo para que ustedes como que vayan adiestrando el oído. Dice así. Imagínese que usted es defensor de derechos humanos en un pueblo pequeño, en Sudamérica, que está tratando de evitar que las prácticas de una compañía minera europea contaminen la fuente de agua potable de su comunidad. Escuchó recientemente que un activista de derechos humanos en África pudo detener la misma compañía y salvar la pureza de las fuentes de agua de su pueblo. Lo ideal sería conectarse con esta persona, llamarla, enviarle su correo electrónico o mejor aún, conocerla en persona. No hay nada como una conexión personal para facilitar el intercambio de información. Uno pensaría que si estos dos defensores quieren reunirse para tener un intercambio personal que podría salvar la fuente de agua de una población y generaciones futuras, ellos podrían subirse a un avión, encontrarse y participar en una lluvia de ideas que resulte en un intercambio de conocimiento y posiblemente en una estrategia de protección para una comunidad y sus recursos. Sin embargo, la realidad es otra. Es mucho más probable que este tipo de encuentro ocurra si ambos son de Norteamérica o Europa, lo que se puede llamar, abro paréntesis y comillas, el norte global. Pero no es tan probable que se dé entre personas de Latinoamérica, África o Asia, que es a lo que podemos llamar, abro paréntesis y comillas, el sur global. Es sorprendente que en esta era de globalización y de fuentes infinitas de información, lograr que dos personas del sur global se reúnan requiere de tanto tiempo, dinero y esfuerzo emocional para sobrevivir el proceso burocrático que llegado el momento en que resulta ser un reto insuperable. Incluso cuando se cubre el costo del viaje, la gente del sur global necesita visas de tránsito en el norte, dado que muchas de las rutas de vuelo pasan por Europa y Estados Unidos, además de la visa requerida para entrar al país de destino. Para personas que buscan compartir la riqueza de conocimiento que se cultiva en el sur global, en el aviso entre las fronteras que se dice, abro comillas, se necesita visa, termina significando, abro comillas, no pase, cierro comillas. La búsqueda de espacios para encuentros sur-sur muchas veces se ven frustrados por la crueldad de los procesos de visas que no consideran el costo emocional, el tiempo y el dinero que conllevan los formularios, el viaje y las horas de espera por permisos que contribuyen al intercambio global de información. Termina siendo donde el participante termina desmoralizado y sintiéndose discriminado, como lo describió Mauricio García en su columna relatando su experiencia de solicitar visa. Los intercambios entre personas del sur global son particularmente fructíferos porque varios de estos países comparten historias similares de violencia, luchas étnicas y políticas y de pobreza. Hoy en día un colombiano puede tener más en común con un keniata que con un estadounidense. Sin embargo, un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si tiene que hacer escala, lo más probable es que no necesite visa de tránsito, mientras que un keniata debe viajar por la Unión Europea o Estados Unidos y necesita visa de tránsito para ambos lugares, además de su visa colombiana. Habrá muchas explicaciones de por qué el mundo funciona de esta forma, como por ejemplo, las escasas relaciones económicas, la falta de flujos migratorios, el intercambio cultural entre los países del sur global, pero el sur global ya no puede permitir que estas sean excusas para fortalecer el acercamiento sur-sur entre personas. Tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo podemos derribar estas barreras entre nosotros y el resto del mundo, que nos impiden un acercamiento personal innecesario.
De otro modo, perderemos grandes oportunidades para aprender y compartir con personas que pueden ayudarnos a resolver problemas de importancia local y nacional. Y para ello podemos empezar por eliminar las visas entre nuestros países, para al menos quitar una carga más en estos largos y tediosos tránsitos. Para Colombia, un primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus ciudadanos el requisito de la visa para la mayor parte de los países del mundo, como lo escribió César Rodríguez, comenzando por el requisito de visa de tránsito europeo, ya que podría empezar a abrir el paso para llegar a países de África y Asia. Este texto es de la señora Eliana Kaimovic, ¿sí? Y es tomado de www o la dirección electrónica la silla vacía, el blogueo, blog, necesita visa o no pase. Es un texto argumentativo de una columna de opinión. Si es un texto argumentativo, entonces en él pudimos haber notado que tiene una idea central o tesis, tenemos unos argumentos y él al final plantea unas conclusiones. Entonces, si el texto es argumentativo, las preguntas van a estar basadas en que como lector sea capaz de identificar cuál es la tesis, cuáles son los argumentos y cómo está concluyendo el texto. ¿Listo? O de qué manera se está tesificando, cuál es la idea central de él, de qué manera se está argumentando o qué está utilizando el autor para argumentar, si son ejemplos, si son argumentos de autoridad, si son argumentos estadísticos, ¿cierto? De investigaciones, ¿sí? Y de qué manera está concluyendo, si estás proponiendo una reflexión o si está proponiendo una recomendación. Porque esa es la trama o la estructura de un texto argumentativo. Yo aquí en un texto argumentativo no voy a preguntar en qué lugar se desarrolla la historia, porque no es un narrativo. Ni tampoco voy a decir cuáles son los personajes del texto, porque es que el texto no es narrativo para que tenga personajes. Ni cuál es el tema a tratar en el texto anterior, porque es que si estoy hablando de temas, estoy hablando de un texto expositivo, sino que voy a hablar de una cantidad de preguntas que son propias de la estructura argumentativa, como ideas, pensamientos o tesis, argumentos y formas de argumentación, conclusiones o recomendaciones, que es lo que obedece a su estructura. ¿Listo? Vamos a ver qué tanto de esto somos capaces de observar en las preguntas que vienen a continuación. No solamente quiero que miren si estas preguntas se ajustan a la estructura que vimos en la explicación, sino también que miremos en qué nivel puede estar cada pregunta. Si está en nivel 1, interpretativo, en nivel 2, inferencial, o en nivel 3, crítico intertextual. ¿Listo? Ese va a ser nuestro trabajo. Elvia, buenas noches. Lo que pasa es que la grabación queda subida dentro de una carpeta que les comparten a ustedes en los grupos, que es una carpeta de una mega, ¿verdad? De un mega, por así decirlo, una forma de almacenamiento de información en una nube en internet. Entonces les pasan a ustedes el link para entrar a esa mega y poder acceder a la información. ¿Listo? Vámonos con las preguntas. Si no están, entonces escriben por favor a los grupos de WhatsApp de la empresa para que los incluyan. ¿Listo? Bueno, arrancamos. Dice así, el autor propone que se aumenten los intercambios entre personas del subglobal, puesto que propone. Si me está hablando de una propuesta, ¿cierto? ¿Qué lugar tienen las propuestas dentro del texto argumentativo? ¿Las propuestas van en qué parte? A ver, mis maestros. O pueden ir en el nudo o pueden ir como en el desenlace, o por así decirlo, en la parte de argumentación o en la parte de conclusión. ¿Sí o no? En los argumentos o en el cierre, que son las conclusiones. Bien, 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 bien. Ahí vamos bien. Entonces, me están diciendo que muestre otra vez el texto para tomarles el pantallazo, entonces vamos a hacerlo rápido y vamos a estar atentos para que podamos hacerlo rápidamente. Entonces, diapositiva 1 del texto, a la 1, a las 2 y a las 3, la cambio para la diapositiva 2. Tomen el pantallazo a la 1, a las 2 y a las 3. Tomen el pantallazo. Diapositiva siguiente. Toman el pantallazo y
última diapositiva en donde está la pregunta. Entonces dice, el autor propone que se aumenten los intercambios entre personas del sur global, puesto que A, los ciudadanos de países desarrollados pueden aportar ideas valiosas para solucionar problemas. B, han vivido aislados durante mucho tiempo y por lo tanto no han podido solucionar problemas. C, las visas han constituido barreras que impiden el tránsito de las personas entre estos lugares. O D, estas han vivido experiencias similares y por lo tanto pueden aportar soluciones efectivas. Para la votación les voy a lanzar la encuesta por acá para que puedan realizar esa respectiva votación. Bueno, mis maestros, vamos. Jenny, no me voy a devolver más porque ya compartí las diapositivas otra vez. Discúlpame. Para que tomaran los pantallacitos. William, por favor, ¿me puedes escribir por el chat? Con mucho gusto te contesto. ¿Cómo va esa votación, maestros? Todavía nos hacen falta más de la mitad de los votantes. A ver, si estamos diciendo que esta parte que nos están diciendo es el autor propone, recuerden que las propuestas hacen parte como de las conclusiones a las que podemos llegar después de leer este texto. Entonces tenemos que encontrar una conclusión en estas opciones de respuesta. Recuerden que las propuestas hacen parte de la competencia propositiva y la competencia propositiva se desarrolla hacia el final de los textos argumentativos. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones es una propuesta o una recomendación a la que podemos acceder después de leer ese texto? ¿Listo? Vamos a socializar sus respuestas en 5, 4, 3, 2. Bueno, yo los espero. Ya faltan 100 nada más por votar. Comenzamos con un texto grandote. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Ahí se fue. Ya, nada más. Compartimos resultados. Miren cómo me les fue. Para ustedes, las respuestas ganadoras son la opción C y la opción D. ¿Listo? Son las que están allí pulpitas para demostración, ¿verdad? Pulpitas para demostración. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Sí, van a ser muy interesantes. No se preocupen que los textos de la prueba van a ser muy interesantes. Los que han presentado ECAES pueden darse cuenta, más o menos ese es el estilo de lo que aparece en ECAES, o estos que les traigo yo también son de ese estilo. La respuesta correcta es la opción D. Estas han vivido experiencias similares y por lo tanto pueden aportar soluciones efectivas. Esta pregunta de qué nivel de lectura será, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Ustedes qué creen? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3?
Esta pregunta es de nivel 2, muy bien, porque nos pide que seamos capaces de encontrar cuál es la propuesta que nos está dando el autor. Y obviamente esa propuesta, ¿cierto? Es hacer o propone que se aumenten los intercambios entre personas del sur global, puesto que estas tienen experiencias de vida similares y por lo tanto pueden aportar soluciones efectivas. Muy bien, maestros. Pero esta, pues sí, pues podemos decir que si se da textual, podemos decir que es de nivel 1, pero pues si no la encontramos de forma textual, si tenemos que hacer un esfuerzo para deducirla como algunos lo hicieron, podemos decir que es de nivel 2, ¿sí? Estas han vivido experiencias similares y por lo tanto pueden aportar soluciones efectivas. Vámonos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, mis maestros. Vamos bien, sí, el calentamiento está bien. Aunque el texto está largo, no está tan complejo de entender. Siguiente pregunta, mis queridos maestros. Voy a borrarle los garabatos, espérenme pues. Dice así, miren esta, también es de nivel 2, porque ese es el tipo de pregunta o esta pregunta nos puede aparecer de la siguiente manera y ojalá puedan tomar nota de ella. Esta pregunta que está aquí que dice, en este texto el autor critica, me puede salir de la siguiente manera. En el texto anterior el autor es lo mismo, ¿sí? O en el texto, anterior simplemente, o una afirmación del texto anterior puede ser, es exactamente la misma, es en este texto el autor critica y lo que me sirve en esas tres preguntas, con estas 4, ¿sí? Es para identificar la intención comunicativa del autor. ¿Qué era lo que el autor estaba criticando aquí? Porque él desde el mismo título está realizando una crítica. Entonces, dice así. No puedo darles más tiempo, maestra. No puedo darles más tiempo, pero sí vamos a leer la pregunta y la vamos a entender. ¿Qué es lo que está criticando el autor? A, la restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, pues esto obstaculiza el intercambio cultural. B, la restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, pues esto impide el equilibrio en el desarrollo económico. O C, la falta de encuentros y de interacción entre los ciudadanos de naciones del sur global y del norte global, o la falta de encuentros y de interacción entre los ciudadanos de naciones del sur global, pues todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Vamos a votar. ¿Qué es lo que está criticando él? ¿Qué es lo que él está causando roncha y por lo tanto genera su texto? Miremos las opciones. Bueno, listo. ¿Cómo vas a votación? ¿Cómo vas a votación? Ópale. Mira, yo les cuento una cosa. Los que han estado en curso conmigo, yo ya les he enseñado a descartar, ¿cierto? Yo les he enseñado a descartar utilizando la estrategia de construcción de las preguntas o de las opciones de respuesta. Siempre nosotros vamos a tener una opción de respuesta que es contrario, que es falso a lo que me están pidiendo en el texto. O sea que esa no es. Vamos a tener otra opción de respuesta que es algo que hasta cuando usted lo lee, usted dice que es absurdo, ¿no? Que es una tontería que le esté diciendo que esa puede ser la respuesta. Y siempre va a tener una con la que va a quedar patinando, que es la cascarita
y otra que es la respuesta correcta. ¿Cómo debe determinar o cuál es el criterio para determinar la cascarita de la respuesta correcta? Que la cascarita siempre va a ser algo demasiado específico, mientras que la respuesta correcta va a ser general, ¿verdad? Va a ser mucho más incluyente de todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todos los aspectos que el autor critica dentro del texto, ¿cuál de estas opciones de respuesta es la más incluyente de esos aspectos que él está criticando? ¿Listo? Y las demás las van sacando, las van mandando a otra parte. ¿Cuál es la más incluyente? Claro, esa pregunta tiene que ver con la otra. Totalmente. A la una, a las dos, y a las 3 finalizamos votación. Compartimos resultados. El que no alcanzó a votar por acá, por favor. Lo escribe por el chat. Bueno, ahí los alcanzo a ver la respuesta. Miremos cuál era la respuesta correcta. Respuesta A. La restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, pues esto obstaculiza el intercambio cultural, ¿sí? Lo que él está diciendo, tantos peros que le ponen a la gente del sur global para viajar, ¿cierto? No solamente está obstaculizando, digamos, el desarrollo económico, sino cultural, porque él en ningún momento está hablando de intercambios a nivel de divisas, sino que él está hablando de los aportes culturales que se deben tener en cuenta, ¿sí? O sea que estas 111 personas que votaron a favor de ella acaban de acertar, si están en el nivel 2 de lectura. Es una pregunta de nivel 2. Vamos bien. ¿Listo? Los demás, ¿verdad? Quiere decir que necesitamos mejorar en esa parte. ¿Listo? Bueno, mis maestros. Mis maestros. Bueno, por ahí me están diciendo que están emocionados porque ya están viendo el fruto. Ya, sí, sí da alegría cuando uno se da cuenta de que las respuestas cascaritas, ¿cuál sería la respuesta cascarita de aquí? Ustedes mismos la marcaron con 70 votos, ¿cierto? Solamente la marcaron con 70 votos. Aquí esa respuesta cascarita sería la opción B, que dice la restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, pues esto impide el equilibrio en el desarrollo económico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cultura, ¿cierto? No solamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el folclore de un país, sino que también lo económico hace parte de lo cultural, ¿cierto? Las bases económicas hacen parte también de cómo se determina la cultura de un lugar. Entonces, es más incluyente cultura que economía, primero. Ahora aquí dice la restricción que se hace a algunos países, ¿cierto? Para transitar libremente, pues esto impide el equilibrio del desarrollo económico. Aquí lo que nosotros podemos decir es que es mucho más incluyente intercambio cultural que equilibrio en el desarrollo económico. La economía es solamente una partecita, ¿sí? Es como lo específico allí. Mientras que hablamos de un intercambio cultural, estamos hablando de muchas más cosas, o sea, es como mucho más incluyente para todo lo que tiene que ver con el texto. Y estas dos, pues obviamente, cuando nos hablan de falta de intercambio, son para los obstáculos que tienen los ciudadanos del sur global, porque nos dicen que los del norte global no tienen ningún problema para transitar, o sea que esta no viene al lugar, ¿cierto? Y esta pues también sería equivocada, dice que la falta de encuentros de interacción entre los ciudadanos de naciones del sur global, pues todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Sí, tenemos los mismos derechos, pero no son reconocidos internacionalmente. Y el texto lo que está criticando es esto. Pero es mucho más incluyente esta que no solamente está hablando del libre tránsito, sino las consecuencias de no tener ese libre tránsito, que es no tener un buen intercambio cultural.
¿Listo? Bueno, borro por aquí, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, me alegra que se hayan sentido bien con este texto. Vamos con la siguiente pregunta. Miren, esta acude a los argumentos. Los argumentos del texto que estamos leyendo dice, ¿cuál de los siguientes fragmentos usa el autor para ejemplificar la existencia de barreras en los encuentros de los ciudadanos del sur global? ¿Qué está utilizando para ejemplificar el autor en el texto? ¿O cuáles son los tipos de argumentos que está utilizando el autor en el texto? El autor en el texto está hablando de ejemplos, ¿cierto? Porque él no está hablando ni de argumentos de autoridad, ni está hablando de argumentos de datos estadísticos, sino que él está utilizando de argumentos que tienen que ver con ejemplos específicos, ¿sí? Que es una forma de argumentar. La próxima clase en donde hagamos el versus entre textos expositivos y textos argumentativos, vemos con propiedad los tipos de argumentos. Quiero que se los vayan grabando. ¿Cómo se argumenta en un texto argumentativo? Usted puede argumentar, valga la redundancia de las palabras que he utilizado, con argumentos de autoridad, ¿sí? Que es cuando citamos a una persona reconocida para fundamentar lo que estamos diciendo. O podemos argumentar utilizando investigaciones que nos arrojen datos estadísticos, ¿verdad? O podemos argumentar con ejemplos específicos, que es lo que en este texto nos llama a la lectura, ¿verdad? Este es un texto que está siendo argumentado con ejemplos específicos y hay otras cosas que son casos típicos y demás. Las más populares formas de argumentación en los textos que vamos a trabajar son estas tres. Autoridad, datos estadísticos y ejemplos específicos. Miremos la pregunta. ¿Cuál de los siguientes fragmentos usa el autor para ejemplificar la existencia de las barreras en los encuentros de los ciudadanos del sur global? Si me está pidiendo que encuentre los ejemplos, ¿para cuál tesis? Para esta. Podría decir entonces que la tesis del texto tiene que ver con la existencia de las barreras que se fundamenta o que tienen presente los ciudadanos del sur global. ¿La pillamos o no? Podemos decir que la tesis del texto es: los ciudadanos que habitan en el sur global tienen restricciones o barreras que impiden su desplazamiento. Esa es la tesis del texto. ¿Cómo se está ejemplificando? O sea, ¿cómo se está argumentando esto? Es lo que él nos pide que busquemos en estas 4 opciones de respuesta. Un argumento de esa tesis, que es un ejemplo. A. Un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si tiene que hacer escala, lo más probable es que no necesite visa de tránsito. B. Un keniata debe viajar por la Unión Europea o Estados Unidos y necesita visa de tránsito para ambos lugares, además de su visa colombiana. Para Colombia, un primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus ciudadanos el requisito de la visa para la mayor parte de países del mundo. O D. La búsqueda de espacios para encuentros sur-sur muchas veces se ven frustrados por la crueldad de los procesos de las visas. Votemos en este momento. Si ustedes están pillines, se dan cuenta que 2 de ellas son recomendaciones y 2 de ellas pueden ser ejemplos. Entonces, miremos cómo podemos descartarlas. Se fue allí para la votación.
Vamos con esas votaciones, maestros. ¿Cuál es un ejemplo? Muy bien, veo muy bien esa votación. Muy bien. Bueno, lo someto a votación. ¿De qué nivel es esta pregunta? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? ¿Ustedes qué creen? Nivel 1, esto es literal. Si usted reconoce la estructura del texto y le están pidiendo, búsquese un argumento, ese argumento está en el texto, usted sabe que si está en el texto es de nivel 1. Sencillo, nivel 1, pero mira el nivel 1 de la prueba. Todo el mundo dice eso tan fácil, ¿no? Ay, sí, pero nivel 1, por Dios, miren toda la gente que está escachando en nivel 1. 5, 4, 3. Muy bien, chicos y chicas, ese es nivel 1. 2. Y cierro. Ave María, ustedes me dejan aterrada. Dale pues, comparto resultados. Píllenla ahí. Y la respuesta correcta es, ya que era tan fácil, ¿verdad? Ya que esto estaba tan fácil, era de nivel 1, la respuesta correcta es B. Un keniata debe viajar por la Unión Europea o Estados Unidos y necesita visa de tránsito para ambos lugares, además de su visa colombiana. Esta es la respuesta correcta porque es la forma en que se puede ejemplificar la existencia de las barreras entre los ciudadanos del sur global. Muy bien, muy bien. Muy fácil, ¿verdad? Siguiente, maestros. Esta también está buena. ¿Qué lugar tienen las opiniones dentro de un texto argumentativo, maestros? ¿Qué lugar tienen las opiniones dentro de un texto argumentativo? Bueno, permítame, me voy a devolver a la pregunta anterior. Alguien me dice en el chat que por qué C y D no son la respuesta correcta, sencillamente porque tanto la C como la D no son argumentos, no son ejemplos, ¿verdad? Dice, para Colombia un primer paso es el mundo sería exigir, esto sería como una recomendación, o sea que esto sería parte de la conclusión, porque es una recomendación. Y esta dice, la búsqueda de espacios para encuentros sur-sur muchas veces se ven frustrados por la crueldad de procesos de visa. Esto hace parte también de una de las opiniones del autor, por lo tanto es una forma de cerrar el autor. Eso sería como una especie de reflexión, ¿ya? Este también es un ejemplo, pero no es un ejemplo que tenga, ¿cierto? Esta problemática. El único ejemplo, ¿cierto? Que tiene esta problemática es la opción B. Entonces, para las personas que me están preguntando por el chat, ¿por qué no era la C y la D? Ahí está la respuesta. ¿Y por qué no es la A? Porque un estadounidense hace parte de las personas que viven en el norte global y no tiene esa barrera de tránsito. La única que presenta esa problemática es la opción B. ¿Listo? Bueno, sí, esta pregunta era literal. Bueno, se fue y me voy a la otra porque no me gusta dejarlos con pendientes de por qué es cada cosa. ¿Listo? Pregunta número 20. Exacto, Yesina. Ciudadanos del sur global, mientras que los ciudadanos del norte global son los estadounidenses, por así decirlo. Allí ya es ubicación espacial en los hemisferios. Ojo, vamos a la pregunta.
¿Cuál de los siguientes fragmentos representa una opinión del autor? ¿Ya? Opiniones del autor. Las opiniones siempre están hacia el final porque son como las propuestas, las formas de él cerrar. ¿Listo? A. Sin embargo, un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si tiene que hacer escala, lo más probable es que no necesite visa de tránsito. B. Imagínese que usted es defensor de derechos humanos en un pequeño pueblo de Sudamérica que está tratando de evitar que las prácticas de una compañía minera europea contaminen la fuente de agua potable de su comunidad. C. Es mucho más probable que este tipo de encuentro ocurra si ambos son de Norteamérica o Europa, pero no es tan probable que se dé entre personas de Latinoamérica, África o Asia. O D, para Colombia, un primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus ciudadanos el requisito de la visa para la mayor parte de los países del mundo. Esa también está facilísima. Detengo el uso compartido y se las lanzo para votar. Si entendemos cuáles fueron las partes del texto, usted de una se va con ella. Una opinión es una propuesta, ¿sí? Algo al que va hacia el final, como una recomendación o una reflexión. Recuerden que la parte final del texto acude a la competencia propositiva para cerrar un texto argumentativo. Marixa, bien. Marixa está enchufadísima. Muy bien. Cinco, 4, 3, ole, se fue el tiempo rapidísimo. 2. Sí, la opinión del autor, ¿cierto? Siempre se va a relacionar con lo que es la conclusión de los textos argumentativos. Ese sería un tip estándar, sí, señor. 3, 2, 1. Finalizo votación. Comparto los resultados. ¿Cómo la ven? Yo estoy contenta con este resultado de hoy. Miremos cuál es la respuesta correcta. Ajá, ¿y ahí qué? ¿Cómo la ven? A ver, ¿quién me dice por qué la sé? ¿Quién me dice? A ver. ¿Por qué? Si volvemos al texto, nos damos cuenta que esto que está citado acá en la opción D no es del autor del texto, sino de otra persona alterna. Eso es como una expresión que está utilizando una de las personas que está siendo citada dentro del texto, más no es la opinión del autor. La opinión del autor o de la persona que está redactando este texto es la opción C. Es mucho más probable que este tipo de encuentro ocurra si ambos son de Norteamérica o Europa, pero no es tan probable que se dé entre personas de Latinoamérica, África o Asia. Esta es la opinión del autor. Esta es una cita, por eso dice abro comillas, y miren aquí está, se abre comillas, porque es una cita de una persona que está dentro, interviniendo dentro del texto. Creo que en el texto no, hablan como César Rodríguez, algo así. Es un César algo, si no estoy mal. Exacto, mira, aquí está hablando Lina.
ese texto es de César Rodríguez. Entonces, como no es del autor, sino de una de las personas con las que está argumentando, ¿cierto? No puede decirse que es del autor del texto. Entonces ahí, por eso decimos que esta pregunta es de nivel 1. Porque si vamos al texto, el mismo texto me da la respuesta. Pero miren qué nivel 1, ¿no? ¿Qué nivel 1? Ambas C y D son opiniones, pero una de ellas es de el autor del texto y otra de ellas es de uno de los, digamos, por así decirlo, argumentos de autoridad que está teniendo en cuenta el autor. ¿Listo? ¿Entendimos por qué es la C y no la D? Ambas son opiniones, pero una le pertenece al autor y otra no le pertenece al autor. Otra es tomada de otra persona. ¿Ok? Cascaritas que presentan las preguntas. Bueno. A ver, mis maestros. Y para terminar. Ahora sí. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la conclusión general del texto? ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la conclusión del texto? A. Los intercambios entre personas del sur global son particularmente fructíferos, pues varios de estos países comparten historias similares y de violencia y pobreza. B. La búsqueda de espacios para encuentros sur-sur se frustra por los procesos de las visas que no consideran el tiempo y el dinero que se requiere. C. Tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo podemos derribar las barreras entre el sur global que permite el acercamiento entre nosotros y el resto del mundo. O D. Habrá muchas explicaciones de por qué el mundo funciona de esta forma, como las escasas relaciones económicas y la falta de flujos migratorios. Aquí está clarísima cuál es también. Miren que solamente una de ellas se ve como recomendación al final. Solo una de ellas es recomendación. Sí, bien esa votación. Están disparados con la que es. Ave María. La de la pregunta 20 era la C. Ana. Ana Gómez. Bueno, 5, 4, 3, 2 y Gilbert, la pregunta que estás haciendo era la pregunta número 20, la respuesta era la C de la pregunta 20. ¿Listo? Dos y 1. Luisfer, ¿listo? Diana, escríbeme por el chat, porfa. Los micrófonos no los abro hasta terminar la clase porque si no, no lo logramos. Escríbeme por el chat, Dianita, con mucho gusto. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizo. Comparto resultados. Miren ustedes mismos. Conclusión de ese texto. Sencillita. Tenemos que empezar colectivamente cómo podemos derribar las barreras entre el sur global
que permite el acercamiento entre nosotros y el resto del mundo. Esto es una recomendación. Recuerden que las recomendaciones en los textos argumentativos hacen parte de las conclusiones. ¿Sí ven? Facilito, ¿no? Bueno, el tener en cuenta esos elementos nos permiten ser mucho más asertivos a la hora de responder. ¿Bien? Bueno. Y vámonos con otro textico. Vámonos con otro textico cortico. ¿Se les gusta 100 años de soledad? ¿Sí? Hoy que hablábamos de Gabriel García Márquez, que les decía que el que pensara que esa obra de este autor colombiano solamente habla de los bochinches de una familia, estaba como out, ¿sí? Entonces, pensando en eso, yo les traje hoy un fragmentico de Gabriel García. No, tranquilo, si no lo han leído, no se preocupen. Eso sería pecado mortal si usted fuera maestro de literatura como yo, no haber leído 100 años de soledad, o no haberse leído El Quijote y hablar de ellos del cada año. Eso sí sería un pecado mortal, pero no, para el resto del mundo no se preocupe. Uno debe leer lo que uno le guste, lo que uno le apasiona. Así sean caricaturas. Las caricaturas te enseñan mucho más que en alguna medida los textos literarios. Entonces, lo importante es que usted lo que esté leyendo le haga eco. Bueno, ese es un fragmentico. Listo, se los voy a leer. Eso tiene como 3 preguntitas nada más, entonces espero que lo disfruten. Como para cerrar la noche y esta actividad para que ese texto argumentativo comience como a caérsenos de la espalda y nos vayamos como más tranquilitos en la noche. ¿Ok? Ojo con esto. Resulta que el personaje principal del libro 100 años de soledad es esta señora de las que les voy a hablar el día de hoy, que es la señora Úrsula Iguarán, que es la matrona de la familia, ¿sí? Entonces, es la mujer que vive los 100 años, viendo la generación tras generación y todo lo que le pasa a su familia. Él es el personaje principal. ¿Listo? Miren lo que le pasa a doña Úrsula. Dice así. Úrsula se preguntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le echaran la tierra encima. Y le preguntaba a Dios, sin miedo, si de verdad creía que la gente estaba hecha de fierro para soportar tantas penas y mortificaciones. Y preguntando, iba atizando su propia ofuscación y sentía unos irreprimibles deseos de soltarse, de despotricar como un forastero y de permitirse por fin un instante de rebeldía. El instante tantas veces anhelado y tantas veces aplazado de meterse la resignación por el fundamento y cagarse de una vez en todo. Y sacarse del corazón los infinitos montones de malas palabras que había tenido que atragantarse en todo un siglo de conformidad. ¡Carajo!, gritó. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado un alacrán. ¿Dónde está?, preguntó alarmada. ¿Qué? El animal, aclaró Amaranta. Úrsula se puso en el dedo en el corazón y le dijo, aquí. Tomado de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, Alfaguara, página 288. ¿Sí se la pillaron o no se la pillaron? No, va a estar difícil, que son más. María. ¿Se la pillaron o no se la pillaron? ¿En dónde está? Bueno, yo lo retrocedo, no se preocupe. Claro que la clave está aquí, ¿no? Aquí, ¿quién está? Úrsula está hablando como consigo misma y quejándose pues de esa vida en que ha tenido que estar resignada, haciendo oficio, sí, cansada de eso y está renegando. Aquí está Úrsula, bien. Pero entonces Úrsula estaba alegando por allá sola y gritó, ¡carajo! Gritó, y hay un punto. ¿Se lo vieron o no? ¡Carajo! Gritó, y punto. Y luego aquí dice, Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado un alacrán. ¿Dónde está?, preguntó alarmada. ¿Qué? El animal,
aclaró Amaranta. Úrsula se puso un dedo en el corazón. Aquí, dijo. ¿Se la pillaron o no se la pillaron? Obviamente, ese texto es de qué tipo, a ver, ¿de qué familia es? ¿Académico o literario? Principiemos por ir identificando la tipología. ¿Académico o literario? Literario, bien. ¿Y de los literarios es narrativo, lírico o dramático? Narrativo, que me cuenta una historia, lírico una poesía y dramático una obra de teatro. Narrativo. ¿Cuáles son los personajes que están interviniendo? Hay dos, ¿verdad? Uno que es Úrsula y el otro es Amaranta. Úrsula está en una habitación quejándose y Amaranta, ¿cierto? La escucha en ese quejambre, hasta diciendo una palabra como carajo, ¿verdad? Y luego hay un diálogo entre ellas. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado un alacrán. ¿Dónde está? Preguntó alarmada. ¿Qué? El animal, aclaró Amaranta. Úrsula se puso un dedo en el corazón y dijo, aquí, dijo. ¿Qué tipo de narrador es este texto? Este narrador es como un narrador omnisciente. Aquí no está narrando ni Amaranta ni Úrsula. Tercera persona o omnisciente. Muy bien. Vamos bien hasta allá. Vamos con el jueguito de preguntas que está de lo más agradable. Bien, bien, Jessy. Bien, Eliasita también. Bien, Marisa. Preguntas. Según lo narrado en el texto, se puede caracterizar a Úrsula como una persona. A, que no cree en Dios. B, inconforme y frustrada. C, progresista y rebelde. O D, obstinada y malgeniada. Vamos a votar. Esta pregunta es inferencial porque no nos lo está diciendo el texto como tal, pero podemos inferirlo de una forma rápida. Dos características de Úrsula según lo que nos plantea el texto. Bueno, 5, 4, 3. Esta pregunta no es literal, maestricos. Esta pregunta, mis queridos maestritos, es inferencial porque ahí no me están diciendo Úrsula era así y así. Tengo que extraer, según las condiciones de la descripción del personaje, cómo es Úrsula. O sea que es inferencial, pero es una inferencial sencilla, que si entendimos el texto podemos lograrlo. Bien, finalizamos votación. La respuesta, mis queridos maestros, se las comparto, ¿sí? 212 personas atinaron. No, no atinaron, porque la respuesta correcta no. Ah, sí, sí era. Sí, ya les compartí la respuesta. Creí que habían comentado la C, pero la respuesta correcta obviamente es la B, inconforme y frustrada. Ella estaba supremamente inconforme con la vida que le había tocado y tenía un gran sentimiento de frustración. Tanto que ella lo grita hacia el final, pero no están acostumbrados a que la señora Úrsula grite, porque la señora Úrsula es bastante callada y paciente, ¿sí? Entonces tenemos como respuesta correcta esta, inconforme y frustrada. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención de Amaranta cuando dice el animal? ¿Si acuerdan de esta partecita que ella le dice al final a Úrsula? El animal. A, preguntarle a Úrsula dónde está el animal. B, mostrarle dónde se encuentra el animal.
aclararle a Úrsula el sentido de la pregunta o D, expresar su miedo frente al alacrán. Yo les voy a mostrar nuevamente cuando le pregunta por el animal para poder que se vayan de verdad muy asertivos con esta respuesta. Aquí está. ¡Carajo! Gritó. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado un alacrán. ¿Dónde está? Preguntó alarmada. ¿Qué? Dice Úrsula. El animal, aclaró Amaranta. Úrsula se puso un dedo en el corazón. Aquí, dijo. Ahora sí les pongo la pregunta para que se vayan a votar. Ahí se fue. Vótenla pues. Están divididas las opiniones. No crean que todos están votando por la misma. En la diapositiva 2 del texto está el diálogo entre Úrsula y Amaranta. Úrsula está hablando como de una cosa y Amaranta entiende otra diferente. Por eso Amaranta, cuando Úrsula le pregunta que qué es, ella dice algo. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizo votación. Comparto resultados. ¿Cómo la ven ahí? Miren esa respuesta A y esa respuesta C. Y ninguna se quedó sin nada. Me devuelvo. ¿Cuál es la intención de Amaranta cuando dice el animal? Y me devuelvo a esta parte de acá. ¡Carajo! Gritó. ¿Quién gritó? ¿Quién estaba hablando acá? La señora Úrsula. Y hay un punto. La clave está en interpretar este punto que es para finalizar esta idea y comenzar otra. Amaranta, coma de vocativo, que empezaba a meter la ropa en el baúl, coma, creyó que le había picado un alacrán. O sea, Amaranta creyó que le había picado un alacrán a Úrsula porque le escuchó gritar y decir carajo. Entonces, pregunta, ¿dónde está? Preguntó alarmada. ¿Quién hace esta pregunta? Amaranta. ¿Quién dice qué? Úrsula. El animal, aclaró Amaranta. Volvamos a las opciones de pregunta y de respuesta. ¿Cuál es la intención de Amaranta cuando dice el animal? La respuesta correcta es C. Aclararle a Úrsula el sentido de su pregunta. Porque miren que aquí está la pregunta. Esta es la pregunta de Úrsula. ¿Qué? El animal, aclaró Amaranta. Aclararle a Úrsula el sentido de su pregunta. Es la respuesta correcta de esta pregunta número 23. ¿Listo? Última pregunta de este texto, mis maestros. Según lo narrado en el texto, para Úrsula, el alacrán alude, cuando yo digo alude es como hace referencia a algo, A, al corazón, B, al dolor, C, al miedo o D, a un insecto peligroso. ¿A qué hace referencia a ello? Ay, perdón. Me dio como alergia. Está como a llover, huele a tierrita acá.
Ay, ay, ay. Última. Gracias. Bueno, facilísima. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. La respuesta correcta es B, al dolor. Esa es la respuesta correcta, mis maestros. Finalizo la otra. Bueno, la había finalizado. Spoilers. Y miren que quedaron parejas la opción A y B, casi en votación. Al corazón y al dolor. ¿Qué es lo que le dice? Según lo narrado en el texto, para Úrsula, el alacrán alude. Alude es como hacer referencia. ¿Qué fue lo que ahí tenemos que entender? El simbolismo del texto. Úrsula estaba renegando de su vida porque estaba aburrida, se siente frustrada por todo lo que ha vivido. Amaranta la escucha y como no es algo que Úrsula haga todos los días, que es quejarse, lo que hace Amaranta es pensar que le ha pasado algo malo, que le ha picado un animal. Y al pensar que es esto, le pregunta por el animal, ¿cierto? Pero Úrsula, que sabe de qué se estaba quejando, coge su dedo y se señala en el corazón. El corazón representa, ¿sí? Para cuando uno dice, me duele el corazón, ¿cierto? O es que tengo un dolor aquí, el corazón siempre se, cuando hablo del corazón estoy diciendo que es como del dolor, ¿no? El dolor como de los sentimientos, como de las emociones. Entonces, en esta parte, si ella dice que le está doliendo aquí, o sea, si ella se señala aquí es porque ella quiere representar dónde le picó el animal, ¿cierto? Y eso representa el dolor. Según lo narrado en el texto para Úrsula, el alacrán alude, no me está diciendo en qué lugar, sino qué es el alacrán, qué es el veneno, qué es ese veneno, dolor. El alacrán es como el dolor, como lo que ella le está doliendo. No el lugar donde le está doliendo, si me estuviese diciendo el lugar sería el corazón, pero me está diciendo qué representa el alacrán para Úrsula, no para Amaranta. Para Úrsula, el alacrán representa o hace referencia al dolor que ella siente de esa frustración de su vida. ¿Listo? O sea que tenemos como respuesta correcta la opción B, que es el dolor. Porque no nos están preguntando por el lugar donde supuestamente le picó, sino lo que representa ese animal, que es ese dolor. Vale, maestros. Aquí tenemos las respuestas. Miren que es un texto literario que uno lo ve muy normalito y como facilito de entender. Aquí está las respuestas ya subrayadas para que los que hagan la captura de pantalla pues las puedan tener para todo, como por así decirlo, y la tengan más clarita. Y allí tenemos, ¿listo? Claro, vamos a tener de todo un poquito, textos filosóficos, si Dios permite, como se los he traído en otras ocasiones, pero pues esta fue una muestra del tipo de textos que íbamos a trabajar o con los que vamos a trabajar para nuestro ejercicio, ¿listo? Pues haciendo justicia a ese tiempo y a ese tiempo que también necesitan ustedes para ponerse de acuerdo con la parte administrativa de lo que habían comenzado a hablar de lo de los grupos. Entonces, yo voy a dar por terminada mi clase en este momento. Mis queridos maestros,
algo y es que vamos a tratar de tomar cada uno de esos contenidos que les mostré inicialmente en cada una de las clases. Recuerden que vamos a hacer a la próxima clase un versus, ¿listo? Vamos a hacer un versus entre la tipología expositiva y la argumentativa, teniendo en cuenta que el argumentativo ya comenzamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Que Dios les bendiga, que muchas gracias. Dejo de compartir pantalla en este momento y me remito a llamar a don Eduardo. Don Eduardo, ¿está por allí? Hola, sí estoy. Bueno, terminamos, don Eduardo, para que puedan... Bueno, vale. Entonces, nos vemos mañana. ¿Nos qué? Voy a bajarle aquí el volumen. Nos veremos mañana. Entonces, profes, mañana estén pendientes del grupo. Lo más seguro es que cambiamos el link. Hoy dimos acceso a muchísimos, como estuvo tan difícil que entraran, que se inscribieran. Entonces, muchos de pronto lo hicieron y para no restringir, hoy dimos casi que sala abierta. Mañana vamos a controlar más un poquito eso. Entonces, de pronto cambiemos el link. Los que no están en un grupo de WhatsApp, por favor, gestionenlo con la oficina. No me escriban tanto a mí porque yo tengo un curso en la mañana y uno en la tarde. Aquí estoy en Aguachica con unos colegios. Entonces, escriban más a la oficina que allá sí les gestionan. En última circunstancia, pues me escribirán a mí, pero yo resuelvo esas cosas en la noche y a mí sí me queda difícil porque tenemos aquí el taller mañana. Pero bueno, con la oficina entonces, no nos detengamos más porque, bueno, fue una de las críticas que recibí que por qué nos pasábamos de las 9:30. Entonces, pues no nos pasemos, ¿verdad? Porque vayan y descansan, no hay ningún problema, porque, ¿verdad? Nadie tiene contento a todo mundo. Seguramente eso que lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría, a mí me entusiasma de pasarme, pues algunos no lo ven bien, ¿sí? Bueno, pero como dijo la profe ahorita, pues así pasa a veces y no se puede tener contento a todo el mundo. Pero sigamos, entonces, profe, nos vemos mañana, ¿vale? Voy a dejar de grabar ya aquí en mi computador. Voy a